Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo están mis hermanos? Les saludamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a hacer una pausa, un alto, solo por esta semana a la enseñanza, al estudio de Primera de Samuel. Y hoy vamos a tratar un tema que lleva como título la disciplina y la expulsión. La disciplina y la expulsión. Vamos a enseñar si es bíblico que en una iglesia se discipline. ¿Es correcto disciplinar a alguien? ¿O disciplinar a alguien es una falta de amor? ¿No? Expulsar a alguien es correcto. ¿Cómo vamos a expulsar? Eso, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Es correcto expulsar a alguien o ya estamos exagerando y olvidándonos de los principios bíblicos? Entonces hoy vamos, muchas gracias, hoy vamos a estudiar este tema. Repito, hacemos un alto a Primera de Samuel y hoy vamos a estudiar acerca, nuestro tema de hoy, la disciplina y la expulsión. Muy bien, punto número 1. Quiero enseñar una gran verdad el día de hoy. Quiero enseñar que disciplinar y expulsar es algo que solamente los pastores pueden hacer. O sea, un miembro no puede disciplinar a otro miembro. Ni siquiera un líder puede disciplinar o expulsar a alguien. Tampoco un predicador, ni un supervisor, ni siquiera un copastor, sino tiene que ser un ministro, alguien el cual Dios le ha delegado una iglesia, ¿no es cierto? Un pastor, y de esa manera tiene la autoridad para poder, si tal vez alguien no anda conforme a la palabra, después de habérsele ya enseñado, exhortado, reprendido, disciplinarlo. Y si no entiende, si está en rebeldía, en orgullo, en soberbia y causa problemas, expulsarlo. Ahora bien, pero también un pastor puede delegar una disciplina. ¿Cómo es eso? Un pastor no es Dios, no está en todos lados. Entonces, cuando se abren muchas iglesias, muchas obras, y de repente está puesto allí un predicador o alguien de repente que todavía no es un pastor, ¿no? Y está levantando algo, cuando alguien hace algo terriblemente desastroso que ensucia el evangelio, amado hermano, entonces el ministro puede decir: yo, en el nombre de Jesús, aunque no estoy en cuerpo presente en ese lugar, pero en el nombre de Jesús, ¿no es cierto?, esa persona queda disciplinada. Entonces el líder puede anunciar esa disciplina como si estuviera el pastor allí presente. Es como cuando, por ejemplo, el ministro bautiza, ¿no es cierto? A veces el pastor llama a alguien, un hermano, un diácono, que no es pastor, pero le ayuda a bautizar. ¿Pero por qué lo hace? Pues lo hace porque le está delegando autoridad para hacerlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien, entonces, vamos ahora al punto número 2. Como punto número 2, quiero enseñar el día de hoy 4 pensamientos. Repito, 4 pensamientos mal interpretados, distorsionados. ¿No es cierto que a veces el enemigo nos pone en la mente cuando oímos que en nuestra iglesia nuestros pastores disciplinan o expulsan a alguien? Siempre he notado estos 4 pensamientos. En los años que tengo, hermano, sirviendo al Señor, en los años que tengo también pastoreando, he notado los mismos pensamientos.
Tal vez hay un poquito más, sí, pero son 4 los pensamientos principales. Que cuando el pastor, por ejemplo, anuncia una disciplina o anuncia una expulsión, automáticamente se piensa esto. Vamos a ver estos 4 pensamientos totalmente equivocados, mal interpretados, totalmente distorsionados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí vemos el primer pensamiento. Ahí va el primero. El primer pensamiento es, cuando el pastor expulsa o disciplina a alguien, es, ¿pero Dios no es amor? ¿Dios no es amor? ¿Cómo el pastor puede disciplinar a alguien? ¿Cómo mi ministro puede expulsar a alguien? ¿Acaso Dios no nos manda amar? ¿Cuántos creen que Dios es amor, hermanos? Dios es amor. ¿Cómo el ministro puede expulsar o disciplinar? Muy bien, yo le haría una pregunta en esta noche entonces. Yo también creo que Dios es amor, la Biblia lo dice, pero resulta que la Biblia habla que un día en el cielo había un ángel llamado Lucero, y que este ángel se rebeló contra Dios. Y no solo se rebeló contra Dios, se llevó a la tercera parte de los ángeles. ¿Qué hizo Dios con él? Lo expulsó. Pregunta, ¿Dios no es amor? ¿O usted es más bueno que Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Entonces, cuidado, amados hermanos. Dios es amor, pero el amor no apaña el pecado. El amor no apaña lo que es incorrecto. El amor no apaña ni defiende la mentira. Dios es amor, pero por ese amor dio su vida por nosotros para que andemos en justicia, en verdad y en santidad delante de Él todos los días de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando a veces vemos a nuestro pastor, ¿no? Ahora que nos ven muchos hermanos de otras congregaciones, por ejemplo, cuando veas tú a tu ministro que de repente disciplina a alguien o de repente expulsa a alguien, automáticamente pensamos, pero ¿dónde está el amor? Bueno, ¿eres tú capaz de decirle a Dios, Dios, ¿dónde está el amor? Imagínate, hermano. Otro pensamiento que a veces también cuando vemos una disciplina o una expulsión, otro pensamiento equivocado, errado también, hermano, es el siguiente. Vamos a verlo en la pantalla, por favor. Jesús no nos enseñó a perdonar. Jesús no es perdón. Cuando Cristo vino a esta tierra, ¿a qué nos enseñó? ¿A odiar? ¿Nos enseñó a vengarnos o a perdonar? A perdonar. Ahora, ¿cómo es posible que un pastor discipline a alguien y públicamente todavía? ¿Cómo es posible que un pastor expulse a alguien de una iglesia? ¿Acaso Jesús no es perdón? ¿Acaso Jesús no nos enseñó a perdonar? Bueno, yo también creo lo mismo. Pero yo le hago una pregunta a usted también el día de hoy. Cuando un día Cristo, después de tanto enseñar, de tanto exhortar, de tanto corregir, entró al templo y vio en el templo un desorden terrible, amado hermano, vio, gloria a Dios, pecado, vio comercio y vio cosas incorrectas, ¿qué hizo Cristo en el templo? ¿Qué hizo, hermano? Agarró un chicote, ¿no? Una correa, un chicote, ¿y qué hizo, hermano? ¡Pah! Le dio a todos. Pregunta, ¿por qué no los perdonó? Claro que los perdonó. Él perdona, pero el perdón tampoco apaña el pecado.
El perdón no es una excusa para hacer lo que uno quiera, amado hermano. No es de que yo hago lo que quiera en la iglesia y perdónenme y sigo haciendo lo que yo quiera. Claro que Dios perdona. Cristo enseñó a perdonar, pero también hay un tiempo para todo. Tiempo para reír, tiempo para llorar. Tiempo, hermano, para correr, tiempo para descansar. Tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Y hay un tiempo para corregir también. Cristo, amado hermano, agarró el chicote y les dio, hermano. Yo todavía no he hecho con ninguno, he hecho eso acá, ¿no? Si tú me das el permiso, yo lo hago de papá. Porque hay algunos que como no han tenido papá y nunca le han dado uno bueno, entonces tienen un carácter indomable. Pero cuando alguien te da, pastor, si yo quiero que usted sea mi papá, ven para acá, te llevo a la oficina y ¡pa! Te meto uno. Vas a ver cómo te vas a controlar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermano, escúcheme bien, por favor. Escúcheme bien lo que le voy a enseñar. Claro que sí, hermano, hay que perdonar, porque la disciplina no es con ánimo de venganza ni con odio. Dice la palabra que el padre que ama, corrige. Es un asunto de amor. Muy bien. Otro pensamiento que a veces viene cuando se disciplina o se expulsa es el siguiente, tercero. Muy bien. ¿No dice la Biblia, no juzguéis? Y esta es la más manoseada, hermano. Que está acá es la que más esgriman para poder, para que nadie les diga nada, para que sigan haciendo siempre lo que quieren hacer. No, pero no me juzgues. No, pero no me juzgues. Hermano, mire, si un creyente no puede juzgar con la palabra lo que es bueno y lo que es malo, entonces tampoco podríamos decirle al diablo que está mal. Porque si no le dirías, diablo, te reprendo porque tú estás mal. No me juzgues, cristiano. No me estás juzgando, ¿ah? Y no podríamos decir nada a nadie. Pero ¿sabía usted que el espiritual, el Hijo de Dios, sí puede juzgar las cosas, pero no a la persona? A la persona solo la juzga Dios, pero sí podemos juzgar lo que hace. Vamos a ver esa gran verdad en el libro de Primera de Corintios, por favor. Vamos para allá. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 14 y 15. Vamos para allá, por favor. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 2, versos 14 y 15? Atentos. Dice la palabra, mire. Dice, pero el hombre, ¿cómo le llama? El hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El que no tiene el Espíritu de Dios. El inconverso. O aquel que aunque está en la iglesia, pero todavía anda según sus sentimientos, su alma, el almático, el emocional, el que vive según lo que piensa. El que dice, bueno, yo pienso que puedo hacer esto, yo creo, pero Dios no le confirma nada. Aquel, amado hermano, que crea sus propios planes. Ese es el hombre natural. El hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, el ministro dice, hermano, disciplinamos a esta persona por este pecado, y si no quiere entender, le expulsamos. ¿Qué le parece esto al hombre natural? Porque para él, dice, son locura. ¿Cómo es posible que el pastor haga tal cosa? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el amor? Dice, Dios es amor. Pero si Jesús enseñó a perdonar, ¿dónde está el perdón? Pero aunque lo que dicen es verdadero y es correcto, pero la forma en que lo dicen, no hay verdad. Porque lo que dicen es verdad, Dios enseñó a perdonar y Dios es amor, pero la manera en que lo hacen no es correcta. Ahora bien,
Dice, pero el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el espiritual dice, si mi pastor ha disciplinado a este hermano, por algo lo ha hecho. Y si ha expulsado a este hermano, yo sé, cuánto le habrá aguantado, le ha hablado, y como no ha entendido, mi pastor lo ha expulsado. Entiende las cosas. Más el almático, el sensorial, el emocional, ¿qué dice? Eso me ha dañado el corazón, dice. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque anda según sus emociones y no anda según la palabra de Dios. Ahora, siguiente versículo, por favor, para que vea de que el espiritual sí puede juzgar, no a la persona, sino lo que hace. Vamos a verlo. En cambio, el espiritual juzga todas, ¿qué? Las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Claro, es espiritual, él siempre anda correctamente. Ahora bien, el espiritual juzga las cosas. De repente alguien, un hermano, cae en borrachera. El espiritual dice, la borrachera no es de Dios. No me juzgues, hermano. No, a ti no. Lo que haces, a ti no. Lo que haces, la borrachera no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, ese asunto de no juzgar, cuidado. No, hay que tomarlo con mucho cuidado, amados hermanos. Porque a veces, hermano, muchas personas hacen cosas malas y no les gusta que les llamen la atención. Y no les gusta que les corrijan, que les digan con amor las cosas. Y cuando uno les dice algo, me están juzgando, dice. Entonces, cuidado con eso también, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Y otro cuarto pensamiento. Vamos para allá. He visto un cuarto pensamiento, hermano, que cuando el pastor disciplina a alguien o expulsa a alguien, siempre algún hermanito nuevo o algún hermanito de repente un poquito, digamos, supersticioso, ¿no? Siempre tiene este pensamiento. El pastor dice, disciplinamos a tal hermano, expulsamos a tal hermano, y alguien por ahí piensa y dice, ¿qué estará pasando en la iglesia? Dice, algo está pasando. Claro, porque mira, el pastor está disciplinando a uno por allá, a otro lo ha expulsado. La iglesia ya no es la misma ya. Algo está pasando en la iglesia, algo pasa con el pastor, algo está que pasa. Ahora, en ese sentido, yo quiero poner los 3 ejemplos anteriores. Si cuando el ministro o en una iglesia se disciplina o se expulsa a alguien, algo pasa en la iglesia, mi pregunta sería, cuando Dios botó al diablo del cielo, cuando el diablo se rebeló en el cielo, cuando se llevó la tercera parte de los ángeles, ¿podríamos decir que algo está pasando en el cielo? Podríamos decir, mira, no ha sido uno el que ha pecado, la tercera parte le falta ayuno a Dios. No, en serio, es que no es uno, es la tercera parte de los ángeles. Dios ya no es el mismo ya. Dios como que el cielo ya no es el cielo de antes. Mire, pensar eso sería ilógico. Vamos a llevar este ejemplo al segundo pensamiento. Cuando Jesús tomó el chicote y defendió la santidad en la iglesia y le metió a cada uno diciendo, mi casa será llamada casa de oración. Pregunta, ¿cómo es posible que eso pase? Algo está pasando entonces, hermano, con Jesús. Porque mire, Jesús hasta la cruz fue a llegar donde el respaldo de Dios. Hasta la cruz fue a llegar, le escupieron. Jesús ya no es el mismo. Entonces, cuidado con eso, hermano, porque no es correcto. Imagínese a Pablo, este gran siervo de Dios,
que fue tremendamente usado. Imagínese a Pablo cuando dijo: Demas me ha dejado, Demas me ha abandonado. ¿Por qué lo habrá abandonado Demas a Pablo? Habría que averiguar. De repente Demas sabe algo de Pablo. ¿Qué estará pasando con Pablo? ¿Por qué siempre queremos, amado hermano, o por qué no podemos simplemente a lo que es malo, ver lo que es malo y defender lo que es bueno? ¿Por qué siempre queremos nosotros sospechar de esa manera? Hermanos, cuando en la iglesia se disciplina a alguien, no es culpa de la iglesia. Cuando en la iglesia se expulsa a alguien, hermano, no es culpa de la obra de Dios. Ama la obra de Dios, ama tu iglesia, mete el hombre en la obra de Dios. La iglesia te necesita, la obra de Dios te necesita. Levántate, resplandece, da lo mejor de ti, amado hermano. Si hay un culpable, es el diablo y todo aquel que le da lugar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si hay algún culpable, es ese diablazo y todo aquel que le da lugar, porque dice la palabra: no deis lugar al diablo. No la iglesia. Cuando la iglesia, algo está pasando. ¿Cuándo está pasando algo en la iglesia? ¿Sabe cuándo? Cuando hay pecado y el pastor calla. Y uno dice: oye, el pastor, ¿por qué no lo disciplina? Es que es poderoso diezmista. Cuando de repente hay por ahí un pecado terrible, oye, el pastor, ¿por qué no lo expulsa? No, es que como lo quiere bastante, no lo expulsa. Pero mientras que la iglesia del Señor, mientras que el ministro puesto en ese lugar se amarre bien los pantalones y defienda la palabra de Dios y enseñe la palabra de Dios y enseñen, amado hermano, de que hay que guardar el orden dentro de la obra y se discipline o se expulse, tenemos que nosotros amar la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, ese pensamiento, los 4, ¿no? Vamos a verlo nuevamente, nuestro siervo. A ver, 4 pensamientos totalmente incorrectos ante una disciplina. Pero el pastor, ¿por qué ha disciplinado? ¿Por qué ha expulsado? Si Dios es amor. ¿Qué? ¿Pero Jesús no nos enseñó a perdonar? ¿No dice la Biblia: no juzguéis? O si no, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué estará pasando en la iglesia? Cada uno de estos pensamientos son a veces malas interpretaciones que tenemos y que el enemigo toma ventaja para aislarnos, para poder, amado hermano, al final tenernos de repente divididos, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que estemos unidos como un solo hombre. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Muy bien. Vamos entonces al punto 3. Punto 3. Vamos a enseñar, el día de hoy vamos a dar la base bíblica. ¿Es bíblico disciplinar o expulsar? ¿Qué dice usted, hermano? ¿Es bíblico o no? Alguien dijo por ahí: seguro que el pastor está asado porque la pastora no le ha cocinado bien. No, hermano. Hermano, miren, escúcheme bien, por favor. Cuando un ministro disciplina o expulsa, hoy vamos a verlo, quien más sufre es el ministro. De verdad, hermano. Luego eso vamos a verlo después. Quien más sufre es el ministro, hermano. Muy bien, vamos a continuar. 3. Punto 3. ¿Es bíblico disciplinar o expulsar a un creyente? Vamos a enseñar cómo Cristo lo hizo, Pablo lo enseñó, pero antes de eso vamos a dar 2 versículos generales de cómo el Señor nos manda siempre a tener esta actitud de reprender, de exhortar ante algo que es incorrecto o es malo. Vamos a verlo, Gálatas 5:9. Gloria a Dios. ¿Y cuántos alaban al Señor, hermano? Gálatas 5:9. Muy bien. Podemos verlo aquí en el proyector multimedia. Dice: un poco de levadura malogra toda la masa.
Entonces, si en una iglesia, ¿no es cierto?, así como un cajón de manzanas, una tiene gusano, ¿qué hay que hacer? Sacarla a un lado hasta que saquemos el gusano. Si la manzana dice, me gusta el gusano, me he enamorado del gusano, entonces te quedas afuera con tu gusano. Pero si la manzana dice, sí, sáquenme el gusano, sacamos la parte y volvemos a usar a la manzana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un poco de levadura malogra toda la masa. Si alguien está haciendo algo malo en una iglesia, hay que exhortarle. No quiere entender, hay que disciplinarlo. Y si se pone rebelde y todavía habla mal, hay que expulsarlo, hermano. Muy bien, vamos a continuar. Otro versículo, 1 Timoteo 5:20. 1 Timoteo 5:20. Si alguien de repente me dice, pero pastor, estamos en la gracia. Bueno, voy a dar varios versículos del Nuevo Testamento. 1 Timoteo 5:20. ¿Están ahí mis hermanos? Dice la palabra de Dios, a los que, note, a los que pecan, dice, persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Ahora, ¿a quién se le reprende o se le disciplina o expulsa públicamente? A los que persisten en pecar. No es que de repente alguien de repente tuvo una actitud un poco malcriada, o alguien de repente es una persona que hizo algo incorrecto, mal carácter o algo, y el pastor diga, ¿qué? ¿A mí? No. Es a alguien que está haciendo algo muy malo, se le ha dicho, persiste, se le ha dado una oportunidad, no quiere dejar el pecado y se le tiene que expulsar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Note la palabra, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Ahora, un pastor, ¿por qué hace eso? Porque quiere vengarse. Porque está amargo. Mire el motivo por qué un pastor hace eso. Para que los demás también teman. O sea, un poco de levadura leuda toda la masa. Se hace para cuidar el rebaño. Para que si el pecado entró por uno, como la gripe, no se comience a correr. Y que los demás digan, wow, si a este hermano que está acá ha hecho esto y lo han disciplinado, si a la otra hermana que ha hecho otra cosa la han expulsado, no, yo no quiero eso. Yo quiero congregar tranquilo en mi iglesia, que me sigan alimentando, seguir apoyando la obra, seguir creciendo y seguir dando lo mejor para mí hasta que la trompeta suene y me vaya con el Señor y allá arriba todos seamos hermanos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien. Vamos a ver cómo Cristo enseñó este tema de la disciplina y la expulsión. Vamos por favor al libro de Mateo 18. Mateo 18 del 15 al 18. Vamos para allá por favor, hermanos. Mateo 18 del 15 al 18. Aleluya. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mateo 18, verso 15. Dice la Biblia. Note, hermano. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, quiero darle el contexto de esta palabra que significa si tu hermano peca contra ti.
Aquí esta palabra peca contra ti. El contexto de esta palabra no tiene nada que ver con un adulterio, con una borrachera, ni con una rebeldía en una iglesia. Esta palabra peca contra ti tiene que ver cuando hay problemitas entre hermanos. Que de repente una hermana no le saludó, yo tampoco la saludo, me miró mal, también le miró mal, que yo le dije que ¿quién está sentado ahí? No sé, entonces me siento pues, y comienzan ahí entre las ovejitas, ¿no es cierto? Entonces cuando hay esas cositas, de eso está hablando. No está hablando de pecados de adulterios, no está hablando de pecados de borracheras. Yo sé que para Dios no hay pecado grande ni chico, pero hay pecados que no solamente te perjudican a ti, sino que dañan de una manera terrible, visiblemente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Muy bien. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Cuando alguien está caminando incorrectamente en una iglesia, lo primero es hablarle a solas. Yo quiero que usted entienda, hermano, que su pastor, cada vez que ha disciplinado a alguien, o las pocas veces que ha pasado, ha expulsado a alguien, primero le habló a solas. Entonces, dice, háblale tú y él a solas. 16, dice la palabra, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos testigos, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, cuando yo he hablado, hermano, con alguien a solas y le he dicho, ¿qué pasó, hijita? ¿Qué pasó? No, que esto, que lo otro. Ya. Entonces, mira, esta va a ser, quedas a partir de este momento, te siento y escúchame bien. Te voy a dar tanto tiempo, 1 mes, 2 meses, y quiero que me des fruto. Pero si no entiende, yo la llamo ahora. O llamo a tal persona y jalo a un testigo. ¿Para qué? Para que pueda escuchar cómo yo hablo con esa persona. Porque ha pasado casos que cuando yo he hablado con alguien, ha dicho que el pastor me habló, pero estaba airado el pastor. Estaba, pero su pelo todo desordenado, sus ojos rojos, con colmillos. El pastor vino y me habló, ¿no? Y tenía como una especie de fierro en la pierna, por si acaso. No. Cuando yo he hablado con alguien, hermano, a veces he llamado, no se arrepiente, un testigo. A veces siempre llamo a los mismos que están alrededor de mí. A veces llamo al supervisor, a veces llamo a la pastora, o algún predicador muy de confianza. Vente para acá, hijo, le digo. A ver, siéntate. Y comienzo a hablar. Para que vea de que yo estoy buscando el arrepentimiento en esa persona. Solamente eso. Solamente eso. Porque, hermanos, entiéndase algo. No estamos para lapidarnos. La Biblia dice, si alguno es sorprendido en algún pecado, dice la Biblia, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esa es la ley cuando un hermano peca. Pero si no quiere abandonar el pecado, la disciplina es necesaria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien, entonces llámalo a testigos. Siempre tiene que haber testigos, hermano. ¿No es cierto? Siempre tiene que haber testigos. Muy bien, seguimos. ¿Qué más dice? 17. Si no los oyere a ellos, ¿qué dice? Dilo a la iglesia. Entonces ya tú tienes que hacerlo público ya, ¿no? Dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es gentil y publicano? Tenle como un inconverso más, por cuanto no quiere arrepentirse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Entonces, mis queridos hermanos, es importante que podamos entender esto. Mire, hermano, mire cómo la Biblia da un orden de cómo hablar a solas, cómo poner un testigo, cómo ya decirlo públicamente, o cómo
expulsarlo de la iglesia. Entonces no es de que alguien haga las cosas conforme piensa o a su manera, sino hay un proceso bíblico. Muy bien, vamos a otro texto, por favor. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 5, del 1 al 5. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 5. Me faltó el 18, me dicen. Gloria a Dios. A ver, volvamos nuevamente. Me faltó el 18 de Mateo. Hemos leído Mateo capítulo, ¿cuánto? 15. No, 18, del 15 al 18. Vamos al 18. Una vez que tú lo disciplines públicamente, o si no quiere entender, lo expulses de la iglesia, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ya sea que lo hayas disciplinado o expulsado, será atado en el cielo. Y si se arrepiente, como vamos a ver en Corintios que uno se arrepintió, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, no es que alguien diga, el hombre me disciplinó, pero yo sigo adelante. El hombre me expulsó. Resulta que ese hombre lo levantó Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces no es así, de esa manera, hermano. Entonces siempre es importante entender esta verdad. Gracias. Primera de Corintios, por favor. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 5, del 1 al 5. Ahora, en Primera de Corintios, capítulo 5, del 1 al 5, vamos a ver la historia de un joven que se metió con la mamá, que se metió con la esposa de su papá. ¿Qué? Dice. A ver. ¿Qué? ¿Su prima? A ver, de un joven que se metió con la esposa de su papá, o sea, su madrastra. Ahora, este joven que se metió en ese pecado terrible de adulterio, este joven, hermano, yo he leído algunos contextos y se cree que este joven era alguien muy querido en la iglesia. Era de aquellos hermanitos que se ganaba el cariño de todo el mundo. Por ejemplo, venía, hola mi líder Mario, mi predicadora, líder Sandrita, ¿cómo está? Bendición. Hermanos, hola hermanos. Bien cariñosito, bien amorosito, bien saludando, a todo el mundo abrazaba. Y es por eso que cuando este joven pecó, la mayoría se hicieron los ciegos. Porque dijeron, uy, pero si él es bueno. O sea, al margen de que haya adulterado, ese es un detallito. Él es bueno, él es mi amigo, él es mi hermano, él me aconsejó. Pablo dijo, si yo agradara más a los hombres antes que a Dios, no sería un siervo de Dios. Ciertamente Dios es primero, Dios es primero, Dios es primero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a leer la historia. Vamos a leer la historia, hermanos. Dice, 1 Corintios 5, 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, este chico se había metido con su madrastra. Se pasó, hermano. 2. Y vosotros estáis... ¿Alguien tiene para ahí otra versión de la Biblia? ¿Sí? ¿Cómo dice? 2. Y vosotros estáis... Ya. Orgullosos. ¿Por aquí? ¿Qué dice?
se hinchan de orgullo. O sea, estos que estaban acá estaban, ¿no es cierto?, dependiendo más orgullosamente de lo que ellos creían que en una manera de sujeción, humildad, hacer lo que Dios mandaba. Qué tremendo, hermanos. Habían enceguecido. Ahora bien, sigue diciendo: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese, atentos por acá, hermanos, para que fuese, ¿qué dice? Quitado de en medio de vosotros? Pregunta, ¿qué es quitado? Sacado. Sacado. El que cometió tal acción. Vemos cómo Cristo lo enseñó, y Pablo dice que cuando alguien hace algo terrible hay que sacarlo, hermano. Pero vamos a ver, en un contexto de que no se arrepiente. Muy bien, seguimos, verso ¿cuánto? 3. Ciertamente yo, dice Pablo, y ahora mire cómo Pablo no estaba en ese momento en la iglesia de Corintios, pero él dice: aunque no estoy en cuerpo, yo delego la disciplina en el poder del Señor. Dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, juzgado al que el tal ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Él no estaba presente, pero delegó la disciplina, la expulsión. 5. El tal sea, ¿qué dice? Entregado a... Miren, hermanos, hay dos reinos. Dos reinos. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Cuando alguien no quiere sujetarse al reino de Dios y se vuelve enemigo o quiere ensuciar las cosas de Dios, es mejor sacarlo. Vete al otro reino a hacer lo que quieres. Ahora, si tú eres hijo de Dios, ¿es cierto? Como el hijo pródigo, volverás en ti. Y aunque el diablo te machuque tu carne, pero al final te arrepentirás y tu espíritu será salvo en el día del Señor. Lo leemos nuevamente. 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, entiéndase que cuando se disciplina o se expulsa, hermano, es algo que está en la Biblia. Ahora, el gran problema son los hermanitos sentimentaloides, que tienen pensamientos como: no, pero yo pienso que no hay que juzgar. No, onta el amor. No, pero hay que perdonar. O si no, algo está pasando con el pastor. Míralo bien, de repente le sacas. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Vamos a ver qué pasó con los hermanitos de Corintios. Del 11 al 13. Seguimos en 1 de Corintios capítulo 5. Vamos ahora del 11 al 13. A ver, atentos. Dice, 1 de Corintios 5, verso 11 al 13, vamos a leer. ¿Están listos, mis hermanos? Dice aquí Pablo: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere ¿Por qué pone fornicación primero? Porque fue el tema. Fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, hable mal de la iglesia, de los pastores, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Ahora, note, Pablo no dice no lo saludes. Pablo no dice no ores por él. Pablo dice no te juntes con él. ¿Por qué Pablo dice no comas con él? ¿Por qué? Porque suele pasar que cuando en una iglesia disciplinan o expulsan a alguien, los hermanitos dicen: ay, hermano, el pastor te ha hecho, pero yo no estoy de acuerdo. Yo estoy contigo, yo te apoyo. Y ese hermano que en la soledad Dios quiere tratar con él para que se arrepienta, al ver que la gente viene y le dice: yo estoy contigo, el pastor está equivocado,
no se arrepiente. Y dice, si yo estuviera mal, los hermanos no me apoyarían. Pero yo estoy bien, entonces es el pastor que está mal. Y peor, se corrompen. Pablo no dice no lo saludes. Pablo no dice no ores por él. Dice no te juntes. No te juntes. No comas con él. Déjalo que Dios en la soledad trate con ese hermano, trate con esa hermana, para que arrepentido diga, he hecho mal, le pido perdón a Dios, extraño mi iglesia, extraño a mis pastores, extraño a mis hermanos, dejo el pecado, me levanto en el nombre de Jesús y vuelva arrepentido nuevamente, amado hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Siguiente versículo. Siguiente versículo. A ver, es como por ejemplo, es como cuando pasa de que el hijo le pega a la mujer y agarra a la mujer, le rompe la boca, le rompe un diente, le rompe el tabique, le pega en el suelo, deja sangrando y ella le dice, te pasaste, no, yo estoy bien, me voy con mi mamá, dice él. Y la mamá le dice, ay hijito, que tu mujer ya me mandó su foto ya en el WhatsApp. ¿Cómo es posible que hayas hecho eso, hijito? Pero mamá, ella me hizo enojar. Ah, entonces ella tiene la culpa. ¿Qué está haciendo él? Esa mamá lo está destruyendo a su hijo. Él dice, mi mamá me apoya, yo estoy bien. No apoye el pecado, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Siguiente versículo. Porque qué razón tendría yo, dice Pablo, para juzgar a los que están afuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? O sea, los que están afuera no hay que predicarle más bien. Siguiente versículo, atentos. Siguiente versículo dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. Atentos, ¿qué dice? ¿Qué es quitar? Sacarlo. Pues a ese, note cómo la palabra da pistas. ¿A quién se le expulsa? ¿A quién? A ese perverso. ¿Quién es un perverso? ¿Alguien que cayó en pecado? No. ¿Alguien que cayó y dice, está bien, quiero pecar? ¿Es mi vida? ¿Que se mete el pastor? ¿Por qué me juzgan? Yo quiero pecar. Entonces, Pablo, ahí donde Pablo dice, quiten ese perverso. Se corrompió. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Muy bien. Ahora, ¿sabía usted que este hermanito luego, cuando Pablo les enseñó, no juntéis con él, los hermanos entendieron, no, sí es verdad, estamos mal. ¿Cómo Dios va a disciplinar? ¿Dios va a hacer algo? Y yo digo, no, pero Dios lo ha hecho, pero yo no, yo estoy contigo. No. Los hermanos entendieron y comenzaron a dejar, lo miraban, hola, oraban por él y dejaron que Dios trate con él. ¿Y sabe qué pasó? Este muchacho se arrepintió. Y no solamente eso, con el tiempo volvió nuevamente, amado hermano, a la iglesia. Vamos a verlo, Segunda de Corintios, capítulo 2, del 5 al 8. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dice, Segunda de Corintios 2, del 5 al 8, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, dice Pablo. Ahora, atentos aquí, hermanos. Cuando Pablo expulsó a este muchacho, ¿qué sintió? ¿Qué sintió? Hermano, cuando un ministro disciplina o expulsa a alguien, ¿sabe quién siente más? No es el pueblo, hermano. A veces el pueblo dice, ¿cómo es posible que el pastor haya hecho eso? No lo entiendo. Ese disciplinado se vuelve enemigo a veces del ministro. Y el ministro es el enemigo de todos en ese momento. Pero ¿sabe quién tiene la carga con la tristeza de todo? Es el pastor. Porque ese hermano o esa hermana venía a la consejería. El pastor le toma cariño a todos, hermano. A todos. Pero a veces
se piensa que el ministro lo hace por revanchismo y no. Pablo acá dice, esto me causó tristeza. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Dice la palabra, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Ahora, ¿solo fue Pablo o el pueblo ya entró también ya en la visión? ¿Ve? Ya como que todos se unieron y dijeron, hermano, no, hermano. Hermano, ven. No, hermano, mira, si Dios te ha disciplinado, yo te pido que te arrepientas, hermano. Tú eres mi hermano, yo te saludo, te doy un abrazo, pero arrepiéntete, hermano. Dice, hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien deberíais, ¿qué? Perdonadle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Cuándo se le perdona a alguien que ha sido expulsado de una iglesia? Cuando se le ve que está en demasiada tristeza. Porque si alguien que se le ha expulsado luego sale un selfie con una sonrisa, este no le ha chocado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Pero cuando vemos a alguien que está avergonzado, no tiene dónde meter la cara, está triste, humillado, hasta se interna en ayunos buscando el perdón de Dios, y luego quiere pedir perdón y quiere volver, ¿por qué? Ahora sí, ¿por qué no perdonar? Si Cristo enseñó a perdonar. ¿Cómo no amar si Dios es amor? Pero eso es cuando hay arrepentimiento. Siguiente versículo, por favor. Por lo cual os ruego que confirméis el amor, ¿qué dice? Para con él. Esa palabra, confirméis el amor para con él, lo que está diciendo es, confírmenlo nuevamente entre nosotros, como antes, y amémonos los unos a los otros. Qué interesante es ver cómo alguien que fue expulsado, si tiene una actitud correcta, puede volver nuevamente al redil de donde Dios lo plantó, de donde Dios lo puso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a ir otros versículos. Vamos, por favor, vamos ya terminando. Vamos a ver el ejemplo también de un par en 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. Verso 19 y 20. Dice la palabra, 1 Timoteo capítulo 1, versos 19 y 20. Dice la palabra de Dios, manteniendo la fe y la buena conciencia. Hermano, mire, hay dos cosas que el creyente debe mantener. Una es la fe, para que con la fe puedas obedecer, servir a Dios, y la fe te ayuda a hacerlo todo en las cosas de Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios. Y lo segundo que hay que mantener, ¿qué cosa es? La buena conciencia. Hay gente que dice, yo vengo a la iglesia para oír fe. Está bien, pero ¿cómo está tu conciencia? Entonces, es fe y buena conciencia. Entonces dice aquí la palabra, manteniendo la fe y la buena conciencia, que algunos desecharon, naufragaron en cuanto a la fe. Ahora bien, algunos que desecharon, digamos, la buena conciencia, dice que naufragaron en cuanto a la fe. Esta palabra naufragar es una palabra griega que da la idea de un barco hundiéndose en alta mar. O sea, ¿cuántos se han hundido, no? ¿Por qué? Porque aunque estaban en la fe, pero no tenían limpia conciencia. Ahora vamos a ver verso 20. De los cuales son, ¿quiénes? Himeneo y Alejandro. Aquí vamos a ver a dos, Himeneo y Alejandro. Dice, a quienes entregué a Satanás. Atentos por acá, por favor. A quienes entregué a Satanás. Ahora, pregunta,
¿Para qué un pastor expulsa a alguien? Aquí nos dice el motivo. Para que aprenda. Cuando un ministro dice disciplinamos a tal hermano, es para que aprenda que la iglesia no es un corral de chanchos, es un redil de ovejas. Cuando un ministro expulsa a alguien, es para que él o ella entienda que la iglesia no es el mundo para que peque como quiera, sino que la iglesia es el lugar donde Dios ha puesto para que prediquemos la palabra. Claro, ayudemos a los que no conocen, ¿no es cierto? Y ellos vienen llenos de pecado, pero no los que estamos adentro. Los que estamos adentro debemos de ser luz. Entonces dice, para que aprendan a no. Aquí también nos suelta algo. Aquí Pablo dice, ¿a quién se le expulsa? A los que blasfeman. ¿Quiénes son los que blasfeman? Los que ya comienzan a transquiversar la palabra de una manera terrible, o comienzan a hablar muchas cosas en contra de la iglesia, en contra de los ministros, que son cosas incorrectas. Cuando ya se levanta gente así, hermano, se le habla una vez, 2 veces, no quiere entender, es mejor expulsarlos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, vamos a ver otro versículo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 14 y 15. Y aquí repite, ya no a Himeneo, sino a Alejandro. 2 de Timoteo 4, verso 14 y 15. Dice, vamos a leer, dice, mire cómo Pablo dice, Alejandro, el calderero. Cuando dice calderero, no es su apellido, es porque él trabajaba en las calderas. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Note la palabra, muchos. O sea, yo le he hablado, pero no entiende. Le sigo hablando, le exhorto, quiere hacer lo que se le da su gana. ¿Está viéndolo, hermano? Me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿A quién se le expulsa, hermano? A alguien que comienza a causar muchos males en la obra de Dios. Ahora hay gente que dice, bueno, el pastor te ha expulsado, pero yo sigo contigo en todo momento. Pero miren lo que dice Pablo a Timoteo. Guárdate tú también. ¿Por qué? Porque si ese hermano, esa hermana, le ha fallado a Dios, le ha fallado a tus ministros, ¿tú crees que cuando tú hables con él y estés ahí apoyando, algún día no te fallará a ti? Y dirá de repente, no, pastor, pero si esa hermana siempre viene y me dijo que me apoyaba. Y yo mando a llamar, a ver, hermana, venga usted, dice que usted le ha dicho que la apoyaba. ¿Yo? Pastor, yo solamente dije que estaba orando. Oh, voy a orar por ti, nada más. Uy, se pasó esa hermana. ¿Se pasó? No. Si le falló a Dios, si le falló a tus pastores, ¿crees que a ti no te va a fallar? Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Cuando un pastor disciplina o expulsa a alguien, no lo hace por cualquier motivo, hermano. El pastor no hace esto, mire, hermano, escúcheme. No hace esto, ¿no? Hermana, yo he tenido un sueño contigo y he soñado que tú vas a pecar. Pero pastor, yo estoy en ayuno. No sé, hermana, yo ya soñé ya. Yo ya soñé ya. Estás sentenciada tú. Así que tú disciplinada. ¿Pero por qué? Por mi sueño. Porque yo ya soñé. Y te me aguantas, ¿ah? Ya, un pastor nunca hace eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando un pastor disciplina o expulsa,
lo hace por motivos correctos, llamando testigos, preguntando, averiguando, y lo hace con amor. ¿Cuántas veces, hermanos, yo he mandado a llamar gente, he ido a hablar con ellos esperando que se arrepientan? Algunos han caído llorando, arrepentidos, y he podido ayudarlos, pero otros no. Cuando un pastor disciplina o expulsa, entiéndalo bien, no es por pecados grandes y pecados chicos. Porque hay algunos que pesan los pecados. A ver, si el de acá lo disciplinó por este pecado, entonces el de acá ya tiene que expulsarlo porque es más grande. Eso no existe en la Biblia. Eso no es bíblico. Cuando el pastor disciplina y cuando expulsa, no es por comparación de pecados. Se expulsa cuando no se arrepiente del pecado. Ahí se expulsa. Cuando actuó con soberbia, con rebeldía, con orgullo. ¿En cuántas iglesias, amigas, hay pastores que tal vez hay un rebelde ahí? Hay alguien que está de repente haciendo cosas incorrectas, pecando. Gente que está causando división. Gente que habla mal de sus mismos pastores, que los alimenta o que divide la iglesia donde congrega. ¿Y cuántos pastores a veces son manipulados por los miembros? Porque ¿sabía usted que no solamente el pastor, un pastor puede manipular a los miembros, sino que también los miembros pueden manipular a un pastor? Pastores manipulados por los miembros. Pero pastor, Dios es amor. Sí, hijita, pero yo quiero. No. Entonces, pastor, usted no ama. Sí, no, hermana. No te dejes manipular por nadie, siervo. A ti no te levantó el miembro, a ti te levantó Dios. Sé fiel a la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amemos la iglesia. Hermanos, si tú de repente eres alguien que cuando el pastor disciplina o expulsa, tus sentimientos te ganan y dicen, no, ¿cómo es posible? No lo puedo soportar. Quiero decirte que tú eres guiado conforme a tus sentimientos y no al Espíritu de Dios. Y dice la palabra en Romanos, dice la palabra de Dios en Romanos, de que ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Yo hoy quiero motivarte, hermano. Quiero decirte una gran verdad el día de hoy. Escúchame bien lo que te voy a enseñar. Muchos de ustedes a veces se encariñan con los líderes. Y eso es bueno. Tienes que sentir amor por tu líder. Tienes que respetarlo. Y muchos de ustedes a veces miran a sus líderes. Pero déjame decirte algo que hoy te quiero enseñar. Los líderes van y vienen. Ya sea que los muevan o ya sea que caigan y pequen. Pero el único que siempre estará contigo, el único que no se mueve y que siempre estará aquí para enseñarte la palabra, para aconsejarte, para ayudarte y estará contigo cuando lo llames, es tu ministro. Siempre muestra tu amor, tu lealtad a tus pastores. Siempre ama a tu iglesia. Alguien dice por ahí, no, ¿qué es eso, pastor? Es enseñanza, hay que amar a Dios solamente. Eso hasta el mundano lo hace a su manera. Si tú estás en un lugar, ama el lugar donde comes. Ama el lugar donde oran por ti. Ama el lugar donde según las necesidades, si tienes que bautizarte, casarte, dedicar a tus hijos, lo hacen para ti. Ama el lugar, sé leal a ese lugar. Jehová.